domiciliario que lo que va a buscar es que ustedes puedan también dar sus propias reflexiones, este, más allá de las argumentaciones que pueden aparecer desde la lectura y la bibliografía que realizaron. ¿Mm? Ahora, es cierto también que es quizás un poco más difícil, hola Manuel, es un poco más difícil que un parcial, oh, no hay problema, eh, que un parcial que se puede dar en la clase presencial. Porque al ser un parcial que lleva más tiempo para su resolución, uno se pone más exigente, ¿no? Entonces, lo que les pedimos es que citen a los autores que utilicen, eh, citen a los autores que utilicen, eh, con las normas APA, exactamente, Rafael, que es todo lo que vieron en alfabetización académica. Por lo tanto, eso va a ser también un punto más allá de encontrarnos con la argumentación que tiene que tener la respuesta a la pregunta que ustedes tienen. Digamos, es el contenido y la forma también. El contenido y la forma también. Porque, ya les digo, tienen más tiempo para poder resolverlo. Por lo tanto, ahí es que uno les pide esa pulcritud, esa prolijidad, ese orden en el trabajo que vayan a realizar. Ese es un caso. La otra cuestión es no, no plagien, ¿eh? No, no copien y peguen. No sean plagiadores seriales. Ahora ustedes me van a decir, pero profe, hay cosas que van a parecer iguales en los trabajos. Sí, obviamente, hay conceptos, pero imagínense, después de estos 2 años de pandemia, ya mi vista está entrenada. Cuando ves que hay dos respuestas que son similares, si se copian, sean creativos, dice Rafael. Hoy, ¿qué se comió hoy, Rafael? Un chistín. No, digo, piensen, obviamente se pueden juntar para hacerlo, eso lo sabemos. Digo, uno fue alumno. El tema es que aparezca la impronta personal en el parcial. ¿Y saben cómo se nota la impronta personal? En la coherencia de las 4 respuestas que tengan el parcial. Te das cuenta inmediatamente, porque hay una línea argumental que el alumno o la alumna posee y que se plasma en la escritura. Inclusive cuando yo veo que hay algo que me está dando ruidos o me hace ruidos, copio el parcial, lo pego en el buscador de Google y automáticamente me dice dónde está eso que estoy buscando. Ustedes saben que chequeamos de esa manera. Entonces, automáticamente salta que parciales en elvago.com, comparto con mis colegas y entonces aparece el buscador y ahí aparecen los parciales. Vendo parciales de primer cuatrimestre, no sé, el rincón del vago, no tengo idea, la verdad que no tengo idea. Pero bueno, digo, armen la respuesta en virtud de dos cuestiones. Por un lado, las normas APA, si copian y pegan partes de los textos que nosotros dimos para leer, que ese texto sea citado ¿eh? A pie de página o en la bibliografía, o con una llamada, o en el mismo texto. Si tiene más de 4, si casi es un párrafo que esté alineado con sangría, como lo vieron en la norma Zapa, que dé constancia que eso está
copiado y pegado, ¿no? Y que esté dentro de esa línea argumental, como les decía. En virtud de eso, aquel que saque un 4, un 5 o un 6 está en condiciones de pasar al segundo parcial, y si saca un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 10, ya regulariza la materia y se puede presentar en julio para dar el final. Si se saca un 7, un 8, un 9 o un 10, eh, está listo para la promoción. Si se saca en el próximo parcial, un 7, un 8, un 9, un 10. El segundo parcial y el final, dice, el final parcial, ¿qué dice? No entendí. El final es presencial. ¿eh? Ya estuvimos tomando finales presenciales. Así que el final va a ser presencial. Nos vamos a ver ahí, seguramente, para aquellos que tengan que dar final. Y el segundo trabajo práctico también es una instancia de la misma manera que estamos haciendo ahora. Lo largamos durante una semana y durante esa semana ustedes tienen tiempo de completarlo. ¿Mm? Entonces, de esa manera estamos armados, listos para el parcial. ¿Cómo se sube? Ustedes suben a la página de EVEA, va a haber una pestaña que dice primer parcial, y ahí suben el parcial. No se olviden que tienen que presionar el otro botón que dice confirmo el envío, porque me ha pasado con alumnos y o alumnas que no confirman el envío, queda en borrador y no está entregado el parcial. Entonces, hay que confirmar siempre el envío. El envío tiene que ser confirmado. ¿Estamos de acuerdo? Ahí Luciana dice que sí, Jesús dice que sí, Rafael dice que sí. Bien. Che, qué pocas cámaras hoy, ¿eh? Lourdes Sánchez está reapagada esa cámara. Bueno, nos avisamos en el grupo por las dudas, dice Matías. Bien. Está durmiendo, dice Rafael. Y sí, me parece que hoy más de uno aprovechó el fresquito. Igual les digo, estoy un poco preocupado porque 46, 48, 50, 52, 54, 53. Nos están faltando más o menos unos 10 alumnos hoy. Hay dos que avisaron, ponerle que falten 8, porque estamos en una medida de 60. Hoy somos un número bajito. Se bajaron, dice, por el temporal seguro. Ay, Dios, tanto temporal, era una cosa, ayer parece que se venía. Fíjense ustedes en los medios de comunicación. Mauro Castro, exactamente. Fíjense los temas. Todo el día vendieron una tormenta que levantó dos hojitas de paraíso que volaron, salieron del árbol y llegaron a alguna alcantarilla y o techo y o vereda y o acera que buscaba desesperadamente que dos hojitas se posen sobre su superficie. Lo que es buscar, yo no dormí. Dice. Ah, bueno. Sí, por eso estás tan chistín. No, digo, el poder que tienen, ¿no? Instalan un tema y a donde llegabas ayer te decían, no, es terrible. Bueno, ayer los chicos del CBC, por ejemplo, pidieron irse más temprano también porque venía el tema de la tormenta eléctrica. Bueno, nada, no apareció ni una estrellita fugaz. Alerta naranja. Sí, 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 sí. Y yo soy fisicoculturista. Va, por favor. En fin. Pero bueno, está bueno para ver cómo se instalan los temas, ¿no? Nada, les decía entonces que por favor ahí igualmente con los compañeros del grupo eh, repitan esto que se viene el parcial, que hoy estuvieron ausentes algunos. Ahora voy a pedir, voy a tomar lista con la planilla de asistencia. Muy bien, movimiento naranja, dice Castro. Sí. Lo único que falta, imagínate. Aunque hay
Juntos por el Clima, ¿no? Hay todo un movimiento. Creo que está la chica jovencita o algo así, está esta muchachita que viene con una historia respecto del clima, del cambio climático y demás. Con esto, ahora no digan en el grupo, el profesor es un negacionista del cambio climático. Por favor, no me reinterpreten. No dije eso, dije que ayer largaron una bomba de humo pensando que iba a pasar eso. Bueno, nada, ahí lo que tienen que hacer ahora es, en ese cuaderno de espirales que tienen seguro, con el nunca también ponderado fibrón y lapicera, es volver a ver los textos organizados para el parcial. Organicen el parcial a partir de hoy, aunque no tengan las preguntas. Los chicos de la cátedra de ayer me dijeron que había un parcial de una cátedra que ya estaba colgado y que podían ingresar. Hola Lourdes, bienvenida. ¿Qué pasó? Mira, tenía razón Rafael, me parece. Apareció, hizo la colita, dije, bueno, me pongo acá, tac, aparezco. Muy bien. Nada, me parece que eso tienen que tenerlo presente porque no esperen al lunes para organizar el material. Si ustedes esperan el lunes para organizar el material, ya les digo, no promocionan la materia. Ya les aviso. Porque les va a entrar la desesperación de qué responder y van a ir a buscar al Classroom. Ahí sí va a venir una alerta naranja, se va a cortar la luz, no van a tener durante 2 días internet. Van a ir al boliche de la esquina, al barcito, a querer entrar. Y es mucho para leer. Exacto, entonces no van a llegar. Organicen el material desde hoy miércoles hasta el domingo, organicen el material, organicen los resúmenes, organicen la toma de apuntes. Yo igualmente cuando doy las clases teóricas, en algunos casos trato de dejar algunos ejes vertebradores para que después ustedes tomen, y son disparadores, pero no van a resolver el parcial, ya les digo, no quiero versearla. Lo vemos en el grupo entre nosotros, eso sí podemos ayudarnos. Exacto, sí, 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 todo eso es bienvenido. El tema con los resúmenes, muchas veces vendo un parcial. Ay Dios, mercadolibre.com. Mercado Libre parcialero. No, el tema con los resúmenes es que muchas veces eh, cuando uno hace un resumen, mirá, te ponen cuánto. No, hoy están al full, ¿eh? Me hace acordar la presencialidad cuando le decís parcial, todo el mundo empieza como a moverse en sus asientos. Y hoy están así. Están un poco excitados, vamos a decir. La cuestión es que les decía que eh, si uno toma estresado, diría Lorena Macri, y sí, puede ser. Y sí, trae estrés, trae estrés. Por eso siempre prefiero la primera parte, tratar de bajar solo su mejor grupo. No, la verdad, Aileen, no puedo quejarme, no puedo quejarme. No, les decía, cuando hace uno un resumen, uno va leyendo y cuando hay cosas que ya las tiene procesadas, no las subraya en el texto. Entonces, como no las subraya, ya las tiene incorporadas. Entonces, el otro que lee tu resumen va a leer aquello que vos resaltaste y, y que quizás eso que no subrayó vos no lo tenías claro y sin embargo te hace falta para tu este, eh, no parcial, pero sí resumen. No sé qué dice del chat, están ahí, están delirando, están en re delirio. Eh, Nada, eso. Así que bueno, vamos a comenzar con el primer texto que tienen que tener ordenado es el de Eric Hobsbawm, ¿no? El de Eric Hobsbawm, que era una carrera abierta al talento, que es aquel que habla de la revolución, ¿se acuerdan ustedes? Revolución Francesa, también la revolución industrial inglesa, las dos revoluciones. Una que hace que aparezca el ciudadano con los tres principios de la Revolución Francesa, que es solidaridad, fraternidad y libertad, los tres principios fundamentales. Eh, Luego, la idea de la república, ¿no? Acabar con la monarquía y esos ideales se van a llevar a toda Europa.
Por otro lado, eso pasa en Francia en 1789. Para, paralelamente, casi para 1750, se da la primera revolución industrial en Inglaterra con la aparición de la máquina de vapor, ¿se acuerdan ustedes? Este, y la aparición de las primeras fábricas, ¿eh? La hilandería, el iniciador económico de la revolución industrial, el algodón. Entonces ustedes tienen ahí un triángulo bien claro que es el algodón, la máquina de vapor, y para que funcione la máquina de vapor, ¿qué hace falta? Carbón. El carbón, bien Emiliano, el carbón. Y ahí aparece todo el trabajo en minas y demás. Esa revolución industrial lo que nos va a dejar, el saldo que nos deja es la aparición de un empresariado, ¿verdad? Un empresariado eh, que va a ser esa burguesía industrial, va a aparecer esa burguesía industrial, una nueva clase social, muy bien, que es la del proletariado, que es el obrero industrial, ¿no? El obrero. Entonces, también llamado proletariado porque lo único que tiene es su prole, o sea, sus hijos, lo único que posee. Bueno, hay esas dos revoluciones. Luego tienen un material contextual que es un video de la historia de 1776 hasta 1813. Y ahí ustedes vieron cómo se consolida para nuestro país ese primer pacto colonial. Nuestro primer pacto colonial lo tuvimos con Con España, España. profe. España. Exactamente. Muy bien, Jesús, Emiliano y Luciana. Con España. Ese material contextual va de 1776 a 1813 y está en el video. Ahí van a ver la Revolución de Mayo, ahí van a ver la Asamblea del año 13 y vamos a ver cómo nuestra historia, en su primer momento, va a buscar dos ejes consolidar. Uno es obtener la independencia. ¿Se acuerdan ustedes? Porque en 1810 no obtenemos la independencia. En 1810 lo que obtenemos es un primer gobierno patrio para sacarnos de encima al yugo español, digamos. Entonces, por un lado tenemos buscar la independencia y por otro lado, ¿qué necesitamos para consolidar el Estado? Un modelo económico. Antes. Una constitución puede ser. Constitución. Exactamente, muy bien, Agustín. Una constitución. Necesitamos una constitución y esa constitución, Rafa, va a consolidar ese modelo económico que además lo va a consolidar en función también de la sociedad y la política que amalgame todo esto para tener un proyecto de país. De esa manera, entonces, ustedes tienen dos líneas transversales, dos ejes, que son buscar la independencia y buscar la constitución. La independencia la obtenemos en el otro material contextual, en el otro video, que va de 1814 a 1837. Ahí vamos a ver la independencia, 9 de julio de 1816. Eso está en el segundo video. Entonces, ya para ese momento tenemos la independencia, pero nos falta la constitución. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hubo constitución en todo ese tiempo? Sí, hubo, digamos, algunos esbozos de constitución que los quisieron llevar adelante algunos grupos políticos como los unitarios, que lo que querían hacer eran constituciones unitarias. Y entonces, ¿qué quería decir una constitución unitaria? Que el gobierno tenga sede en Buenos Aires y sea ese gobierno el que elija a los gobernadores de las provincias. Eso es el unitarismo. En cambio, el federalismo, ¿qué buscaba? Buscaba un gobierno, en vez de centralista, buscaba un gobierno central. O sea, que tenga sede en Buenos Aires, pero darle a las provincias la independencia para que cada una pueda tener pueda elegir su propio gobernador. Eh, exactamente. Por lo tanto, ahí ustedes tienen digamos, una construcción de la Argentina con esos dos movimientos políticos que son el unitarismo y el federalismo. Buscando
entre ellos dos, llegar en un momento a sancionar una constitución. Hubo, como les dije entonces, esbozos de constituciones que no llegaron a tal fin. De hecho, la Asamblea año 13, siempre lo digo, intentó llegar a ser una Asamblea General Constituyente, pero no fue constituyente, sí fue general, porque participaron todas las provincias, pero no llegó a dictar una constitución. Bien, y ustedes me preguntarán, pero profe, Rivadavia fue presidente, fue el primer presidente de la Argentina, ¿y qué pasó? ¿Era constitucionalista o no? No, no era un presidente constitucional porque llegó a ser presidente por una ley del Congreso del 24, de 1824, si es un congreso que sancionó al menos unas 4 leyes muy importantes. Una de ellas fue la ley de presidencia. Por eso es un presidente no constitucional, sí con la ley de presidencia. Muy bien. Luego tienen un material complementario que es el video de Darío Stanrachberg, que es el de la politización. Y ahí lo que nos muestra ese video es de qué manera nosotros somos seres políticos, ¿no? No hace falta que toquemos el bombo en una movilización o vayamos a un acto político partidario. Cuando decimos que somos seres políticos, estamos diciendo que somos seres que tomamos definiciones, que tomamos decisiones y que de alguna manera nuestra vida, a partir de esas definiciones que vamos tomando, nos posicionan políticamente. Decir que uno es apolítico, vieron que muchas veces uno se encuentra con gente y dice, ay, no, 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 yo soy apolítico. No, no, discúlpame, no, bueno, si es la primera vez que lo conocen no se lo pueden decir porque por ahí se ofende. Pero en su cabecita, en la burbuja que sale acá, ustedes tienen que pensar, mira chaboncito, mira chaboncita, mira flaco, mira flaca, mira piba, mira pibe, mira quien quiera que seas, sos un ser político y al decir eso ya estás tomando una posición, una definición que es justamente negar que exista la política. Entonces, o sea, exactamente, Jesús, no existe. Porque en el momento mismo que uno se define, está diciendo, está tomando una posición, está tomando un posicionamiento. ¿Mm? Lo que pasa es que también, chicos y chicas, una de las cuestiones que está ¿para qué aparece esta materia en la carrera? Además de hacerlos estudiar, leer mucho y ponerle memes al profesor en los grupos de WhatsApp. Además de eso, existe para que ustedes puedan entender que la política es una herramienta de transformación de las sociedades. No lo digo yo, lo dice ya cada uno de los revolucionarios de la Revolución Francesa. O sea, la política es una herramienta de transformación. Y durante muchos años en nuestro país la palabra política fue una mala palabra. Y realmente quedó para muchos en el ADN que es una mala palabra, ¿no? O que usan bueno, siempre le critico al mismo y no quiero que alguno que lo sigue se ofenda, pero siempre critico al despeinado, ¿no? El despeinado habla de la casta política, ¿no? Este señor despeinado que aparece por los medios de comunicación. Y dice, y se pone en contra de la casta política. Y yo digo, fíjense cómo es la cosa, porque hoy es un diputado. ¿Y qué es un diputado? Es un ser recontra político, hiper político. A ver ahí, Agustín, yo tengo mi retorno bien, no sé si se escucha. Jesús, ¿se escucha? Ah, ahí los chicos están diciendo que escuchan, ¿eh? Voy a ver con el control, a ver qué pasa. Voy a llamar a mis productores. Ahí también escuchan, gracias. Yo no escucho nada, dice Agustín. Fíjate que qué función cumplimos qué función política es exacto, pregunta un compañero. Y bueno, nuestra función política es justamente tomar esas, tampoco esclavos de la sociedad, Emiliano, no, por favor, tampoco esclavos, pero sí cuando uno, cuando uno se, cuando uno se, la tiraba para, los tiraba re abajo, sí, sí, Lorena, la verdad que te fuiste al cuarto subsuelo.
Lo que sí les digo es lo siguiente. Nosotros no podemos poner en la misma bolsa a todos los políticos. Es como poner en la misma bolsa a todos los alumnos. Nosotros ya tomar postura sobre algo es político. Exactamente. Muy bien la compañera que ahí escribió en el chat. Nosotros lo que tenemos que pensar es que no podemos generalizar. Yo cuando uno me dice, los chicos no estudian, ¿no? Hay gente que cuando uno se reúne en algún lugar, qué sé yo, dice, pero viste que los alumnos no estudian. Y entonces yo digo, no podemos generalizar. Yo realmente, en estos 2 años de pandemia, tuve alumnos que hicieron producciones fabulosas y algunos no fueron 10, pero yo vi cómo comenzaron, ¿no? Entonces, bien, Agustín. Entonces, cuando vos ves el avance de ese alumno, esa alumna, decís, mira, ¿quién dice que todos los pibes son iguales? No son todos iguales. No todos los pibes participaron de clandestinas en la pandemia. Cuidado, no quiero saber igual, ¿eh? Digo, entonces, hay una cosa ahí que realmente, digo, no se puede generalizar. Y además, cuando uno generaliza, se pone en una posición fascista. Entonces, yo en línea, somos levantados después de andar el resto del día. Sí, ponele. Lo que yo digo es que quizás, digamos, tratamos de no generalizar, pero a veces tenemos como ese defecto de generalizar, ¿no? Bueno, generalizar es fascista, entonces no hay que generalizar, ¿eh? No hay que generalizar. Eh, bien, bien. Eh, Pasamos entonces a la otra clase, que es la clase de la unidad 1, la clase 2, donde quizás es una de las clases más fortachonas respecto de la bibliografía. Ustedes acá tienen 4 textos bien poderosos, eh, que son El orden conservador, que es una ficha de cátedra, ¿eh? Este, esa es la clase 2 de la unidad 1. El orden conservador, que justamente como explica que se va armando este inicio, si se quiere, de este país que se va a consolidar ya con la Constitución Nacional armada y con la aparición de las presidencias históricas, ¿no? De las cuales nosotros creo que hemos tomado nota. Yo trato siempre de dárselo como para que lo tengan. Me parece bien interesante que los alumnos lo puedan tener. Entonces ustedes tienen ahí y todo el listado de presidentes, ¿no? Urquiza en el 54, Derqui en el 60, y después las presidencias históricas, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, desde el 62 hasta el 80. Y después, ya la aparición del Estado conservador, del cual hablamos, el que va a instalar el orden conservador, que es el gobierno de Julio Argentino Roca, ¿no? Entonces, que ese periodo, ¿no? de gobernaciones conservadoras se da entre 1880 y 1916, hasta que aparece ¿quién? En 1916. Irigoyen, muy bien, Emiliano. Irigoyen. ¿eh? Aparece Irigoyen en el 16, no por arte de magia, porque ya venía participando políticamente, y aparece la UCR, ¿no? La Unión Cívica Nacional por un lado y la UCR. Y ahí aparece Irigoyen. Y con Irigoyen aparecen desde 1916 hasta 1930 los gobiernos
radicales, que, como vimos en las clases, intentaron salirse del modelo agroexportador, pero no lograron hacerlo. Y en 1930 se da por primera vez, ¿qué cosa? Revolución militar. La revolución militar, el primer golpe de Estado. Muy bien, Lourdes. Bien, Lourdes apareció y dijo, aquí estoy. Teníamos miedo ahí que hoy no aparezca y apareció. Bueno, un día se puede tomar licencia también, no vamos a decir que no. La cuestión es así, ustedes tienen que tener presente que en 1930 comienza en la historia argentina esto que es la fuerza militar apareciendo en la vida política argentina, ¿no? Y en 1930 aparece lo que llamamos la década. Década infame. Muy bien, capo, muy bien. Qué curso más aceitado, ¿eh? Mati González. Uy, no me digas, Mati, mil disculpas. Recién estuve descansando a la tormenta y alguien me dice que tuvo problemas de internet. Y me entró un mensaje de WhatsApp también. Para los que, al menos acá, no tuve problemas. Pero parece que en algunos lugares hubo. No quise descansar a nadie, como se dice habitualmente, por la tormenta. Pero parece que en algunos lugares hubo un poquito más de viento que dos hojitas, como decía. Acá se va. Ah, sí, Rafael. Y yo soy fisioculturista, dale. Bien, sigo entonces. Década infame, 1930-1943. Y en 1943 ya tenemos la aparición de este grupo de oficiales unidos y aparece el GO, exactamente, muy bien, que va a dar origen a ese primer movimiento, que es el movimiento peronista, que lo lleva luego a Perón como presidente de la nación. Desde el 45, vamos a decir, vamos a tener ahí un periodo del primer gobierno peronista, ¿sí? que lo tenemos a Perón como vicepresidente, pero después en elecciones generales desde el 46 al 55. ¿Mm? Exactamente, muy bien, Sabrina. Pero recuerden que nosotros tenemos del 43, ¿no?, al 46, ya Perón está, como ministro de Trabajo, ministro de Guerra y vicepresidente. Pero, exactamente, pero como presidente electo recién en el 46. Emiliano. Claro, Exactamente. lo que empezó Exacto. es como ministro de, ¿cómo que se llama esto? Trabajo. Ministro de Trabajo, Ujú. empezó a favorecer a los sectores populares desde ese aspecto. Después, bueno, como ministro de Guerra durante la presidencia de Ramírez, ¿puede ser? Sí, Ramírez. Sí. Y siguió con Farrell. y siguió con Farrell como vicepresidente. Exacto. Muy bien. Bien, Emiliano. Buena pregunta. Por eso ese periodo digamos, si ese periodo exacto es 46-55. Ahora, el periodo de origen peronista ya viene desde el 43, digamos, donde aparece él como una figura, un coronel descollante, que comienza, como dijo Rafael, a generar algunas acciones para poder tener seguidores, ¿no? Y gente a los cuales les hace como reconocer que tienen ciertos derechos. Somos 49, 50, 52, 54, 56. Bueno, bien. Nos estarían faltando unos 4 o 5 nomás. Bien, el grupo parece que anduvo bien llamarlos, ¿eh? Bueno, entonces ahí ustedes tienen con Julio Argentino Roca y bueno, todo lo que vimos de Oslac, la penetración, los tipos de penetración, cómo el Estado
arma, cómo se va armando, cómo se va consolidando, y tienen entonces ese texto de Rodolfo Valentini, que es un profesor compañero de la cátedra. Después tienen los modelos de acumulación en Argentina. Ese texto de los modelos de acumulación argentina es un texto central también, que acá lo vimos puntualmente. Yo me encargué de verlo puntualmente. Creo que es uno de los textos que más recorrí, casi ciñéndome a lo que decía. Modelos de acumulación en Argentina. Los modelos de acumulación en Argentina. Y cómo esos modelos de acumulación se desarrollan vinculándose con el sistema capitalista. Entonces, de esa manera, vamos viendo cómo pasamos de estar en un pacto colonial con Europa y con España específicamente, vamos a ver que pasamos a un pacto colonial. Cuando digo un pacto colonial no hace falta que se firme, ¿no? Sino hay una mentalidad que está cooptada y que de alguna manera todo lo que va a pasar en función de la relación con esa potencia. ¿Con qué potencia va a ser? Como vimos en Estados la Unidos. película, Gran Bretaña, Gran Bretaña. antes, Gran Ah, Bretaña. Inglaterra. Eso, Inglaterra, Gran Bretaña. Primero es Gran Bretaña. El segundo pacto colonial va a ser durante todo el desarrollo del modelo agroexportador, y después se repeleaban, jaja. ¿Viste? Sí, ahí estaban los tres para ver qué potencia. Me encantó. Hoy es una clase muy interesante, ¿eh? Estaba extrañando. La verdad que me están levantando Claro, el yo me lo día. confundí porque estábamos hablando de la época de Perón, y en la época de Perón era cuando se hizo ese Bien, tercer pacto colonial con... bien. Con Estados Unidos. De hecho, una de las elecciones es Braden o Perón. Y en realidad Braden era un embajador norteamericano. Y entonces fíjense ustedes, no iba a las elecciones, sin embargo representaba a toda la oposición a Perón, y entonces quedaba, la síntesis era Braden o Perón, ¿no? Bueno, una cosa bien loca. En esta vinculación, ahí vimos cómo aparece Karl Marx explicando qué es el capitalismo y cómo es eso del modo de acumulación que tiene este capitalismo, que se referencia en un modo de producción, cómo se produce, ¿no? Entonces, cuando inicia, dijimos que iniciaba en la segunda revolución industrial, para 1850. No nos vamos a andar peleando por unos años, porque por ahí alguno me dice, no, pero tal autor dice, no nos vamos a andar peleando. Vamos a decir que en 1850 más o menos ya está a nivel mundial absolutamente instalado. Por lo tanto, ahí ustedes tienen que el capitalismo va a tener como distintas fases. Y últimamente, en el último siglo, lo que tiene son ciclos, ¿eh? De stop and go, se llaman los ciclos. El capitalismo, cuando la economía se enfría, es un stop and go cuando comienza a funcionar nuevamente. Lo que pasó con la pandemia, seguramente cuando lo estudien, dentro de unos años van a ver que hubo o hay en este momento un proceso, un ciclo económico del capitalismo que es de stop. ¿Por qué? Por la increíble inflación que tienen los países. No solo nuestro país, que ya estamos acostumbrados desde Juárez-Selman, porque la verdad tenemos que decir que ya desde Juárez-Selman, desde 1886 en adelante, estamos acostumbrados a la inflación. O sea, no es algo nuevo. Eh, Desayunamos inflación, exactamente, Matías. Pero también hay que tener en cuenta que que la inflación nuestra, ¿no? Nuestra propia inflación, no es algo que se pueda solucionar solo con políticas económicas referidas a nuestro país, digamos, desde adentro, porque estamos en un concierto de naciones. Entonces, todo el tiempo hay una presión exactamente del mercado hacia el Estado, como bien dice el compañero. Entonces, permanentemente estamos viendo qué pasa en el exterior y somos parte de ese exterior, ¿no? Y esas fases del capitalismo lo muestran, que de alguna manera, fíjense ustedes, hoy en día, ¿cuáles son las dos cuestiones que atraviesan, además
de nuestra propia inflación, que ya la tenemos de siempre, y todo el bolonqui interno que tenemos. ¿Qué cuestiones mundiales nos atraviesan hoy? Dos, Guerra y la pandemia. la guerra y la pandemia. Bien, Agustín. ¿Eh? Cortito y al pie, el locutor Agustín. Sí, la guerra y la pandemia. Muy bien. Fíjense, de esta manera nosotros tenemos ahí un momento histórico que está atravesado por dos situaciones que son externas a nosotros. Y la pandemia llegó en avión, además, ¿no? Llegó en avión. Y la guerra hizo que los precios, sobre todo los alimentos, se dispararan. Yo les conté, no sé si les conté, y si no se los conté, se los cuento. Mi hermana me mandó fotos de un supermercado italiano. 5 litros de aceite cuestan hoy 15 euros y pico. 5 litros. ¿Y cuánto salía antes de la guerra con Ucrania? 5 euros 20, 5 euros 30, ¿no? Entonces, casi 10 euros aumentó el aceite, este aceite que me decía es increíble, y además van a comprar a los supermercados y tienen topes para comprar. Ahora, yo quisiera saber si ustedes eso lo vieron en la tele. Profe, disculpe, ¿en qué país era? Italia. Italia. Entonces, fíjense, eso no lo ven en ningún lado. Hablan de la gran inflación, igual que la nafta en Estados Unidos. Exactamente, bien, Ayelen. Bien, entonces, ahí se me fue el comentario de Emiliano. ¿Qué dijo Emiliano? Más que nada el desabastecimiento, como pasaba acá en pandemia, el tema de los topes. Exacto. Bueno, hay restricciones respecto de lo que se puede comprar y hasta qué cantidad se puede comprar, ¿no? Bien, en esas fases, fases que vamos viendo, la primera fase que nosotros estudiamos fue la de capitalismo liberal, ¿sí? Donde los estados-nación comenzaban recién a aparecer y había una sobreproducción de bienes. Después de esa primera fase de capitalismo liberal, pasamos a una segunda fase que se llama estado Estado de bienestar. de Estado de bienestar. bienestar. Exacto, muy bien. Y ese estado de bienestar es el estado de bienestar que también vamos a ver se relaciona con la aparición del peronismo en nuestro país, ¿no? Un estado intervencionista, un estado que va a intervenir en la economía, un estado que va a ser regulador de precios y demás. Y después vamos a ver que aparece una tercera fase del capitalismo, que es la fase después de la crisis del petróleo, que es la última fase que tenemos estudiadas hasta el momento, con esa crisis, que es el capitalismo neoliberal, que es el que estamos transitando en este momento. Donde el sistema financiero es el que impone las reglas del sistema productivo. O sea, conviene más poner plata a trabajar financieramente que comprar una fábrica y hacerla funcionar. Digamos, sería una explicación muy sencilla, muy burda, pero al toque para que lo entiendan, ¿no? Entonces, fíjense, esos son los tres modelos son las tres fases del capitalismo que nos generan esos modelos de acumulación. Bueno, eso lo vimos prácticamente lo vimos puntualmente. Después tienen el texto de qué es el Estado, de Mabelita Twaits Rey, y el texto de Marangoni, donde habla de la política y hace esa comparación con la mafia italiana, y aparece el rol de Don Corleone, que está muy interesante. Es un texto bastante ameno porque va haciendo una traducción de esa peli y cómo muestra algunas relaciones con el Estado y la importancia que tiene el Estado, además. Ojo por ojo, dice Lorena. Sí, tal cual. Por lo tanto, es muy interesante que ustedes puedan observar
esta situación. Luego tienen... Sí, eso es el neoliberalismo, exactamente. La rentabilidad, la ganancia, las divisas, exactamente. Eso era la clase 2. Ahora, después pasamos a la clase 3. Ya en la clase 3, nosotros vimos toda la experiencia radical. Esto que vimos de todos los gobiernos radicales. Ya cómo llega al poder Hipólito Yrigoyen, y cómo comienza el radicalismo a intentar hacer algo distinto y bueno, no lo logra. Ahí aparece Irigoyen, Alvear Irigoyen, y aparece el primer golpe de Estado. El texto para el radicalismo es el texto de Teresa Marcaida. Después vamos ya a la unidad 2, que es ya una ficha de cátedra. Pobres los radicales. No seas tan ruin con ellos, porque la verdad es que yo cuando escucho, por ejemplo, hay algunos radicales que yo escucho en la tele, y la verdad que los respeto un montón, pero, claro, pero en el origen, digamos, Alfonsino era tibio, sin embargo. ¿eh? Vaya ahí, Rafael, mala tuya, no era un Sí, tibio. pero el resto, sí, es como, No, el resto termina siendo colonizado, ¿no? Entonces tiene un pensamiento colonial, o sea, no puede escaparse del colonialismo americano. Digamos, si los invitan a tomar el té en la Embajada de Estados Unidos, son felices, sí, y aparte ¿no? con la iglesia, aparte con, o sea, es Ah, como que, te pusiste no, tienen picante. un juego político bastante Sí, hay una amigable cuestión. con todos, es como, Sí, 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 conciliador, dialoguista, pero eso se puede transformar en entreguismo, digamos. Entonces, y eso se ve claro en Asesinato en el Senado de la Nación, ¿no? Se ve bien clarito. Eh, bueno, y aparece el texto, en este caso de Teresa Gebras, que es el texto de la década infame. ¿eh? Si yo tuviera que decirles a ustedes, explique por qué llamamos década infame a la década 1930-1943, ¿ustedes qué dirían? que es por todos los hechos de corrupción y cómo se fueron sucediendo las presidencias. El fraude político también podría ser. No honorables me gusta. Impuros no sería. No honorables me gustó, ¿eh? Y respecto del sufragio, Respecto al sufragio, el fraude electoral constante, bien, bien. Presidencias fraudulentas, exactamente, Sabrina. Sí, de hecho, recuerden ustedes que es muy interesante tener siempre presente la ley Sáenz Peña, que es la ley que nos posibilita tener un presidente elegido por el voto popular. No por todos, porque las mujeres no votaban, pero sí, al menos por una parte de la sociedad, que de alguna manera hizo que un profesor de escuela media como Irigoyen llegue al poder y no un terrateniente como los que estuvieron antes que llegara él, ¿no? Porque todos los otros que vimos, Urquiza, Derqui, Mitre, bueno, Sarmiento tenía algo distintivo, pero era parte de la élite también. Avellaneda, Roca, Juárez Selman, eh, Pellegrini, Sáenz Peña, Uriburu, Quintana, Figueroa Alcorta. Fíjense, son calles que están en Buenos Aires, buenas calles, ¿no? Victorino de la Plaza. Todos ellos vienen de la élite, de la oligarquía terrateniente. Son presidentes que seguramente tienen tierras a partir de lo que fueron
conquistas del desierto de cada uno de los funcionarios de turno que hicieron esa repartija. Claro, desde Entonces, la época de Garay, de Juan de y más Garay, o menos, y más de o Rosas. menos. Ya, y Rosas también tuvo Sí. una llegada al desierto para ellos, ¿no? Entonces, esas tierras las tomaron, se las dieron, y así fueron que, digamos, y por eso también hay una vinculación muy grande entre los militares y los terratenientes, porque muchas veces a esos mismos militares se les entregaban tierras. Entonces ahí aparecían los grandes latifundios y los grandes territorios y esas clases sociales estaban íntimamente ligadas, ¿no? Lo militar, lo terrateniente y la iglesia. Es muy interesante observar esto porque justamente esa década infame, lamentablemente la semana pasada tuve que escuchar a uno de los que marchó en esa marcha, quitaban los jueces que se oponían. Sí, exacto, Lorena. Escuché lamentablemente a alguien que decía que quería volver a antes de la llegada del peronismo. Y entonces yo digo, esa persona alguien que participó de la marcha de los tractores, ¿no? Una marcha muy chiquita, pero muy aparatosa, porque el tractor en la calle, este, digamos, el tractor en la calle es es una maquinaria muy potente de ver, ¿no? Exactamente, es marketinero. Ahora, este señor decía que quiere volver a la época anterior al peronismo. Esa época anterior al peronismo es la década infame, donde sí el modelo agroexportador tuvo pingües ganancias, porque el modelo, digamos, el campo ganó mucho dinero, pero no redistribuyó esa riqueza. Y el campo, digamos, esa tierra, cuando sale el producto, cuando se va de la Argentina, tiene que pagar impuestos, como pagamos impuestos todos cuando salimos o cuando entramos por alguna cuestión u otra. Entonces, escucharlo a ese señor decir que es dueño de la Argentina y que sin entrar en ninguna discusión ideológica ni política, pero solo escucharlo y decir que quiere volver a la década infame, a mí particularmente me dio miedito, ¿no? Porque luchamos mucho para que se pueda tener un sufragio libre. La única manera de poder actuar que tiene el ciudadano es mediante el sufragio, chicos. Elijan a quienes elijan. Y la verdad es que si bien uno puede estar o no contento con que gane uno u otro, siempre lo mejor es que uno pueda votar. Murió mucha gente para que nosotros podamos votar. Entonces, y votar libremente. Entonces, el voto hay que honrarlo, pensarlo muy bien, pensar cuando votan qué intereses defiende esa persona que se postula. ¿Va a defender los intereses de tal grupo, de tal otro grupo? Yo cuando veo un Renault 9 en una marcha de tractores, ¿no? Digo, ¿qué hace una persona que viaja en Renault 9 defendiendo a los tractores del campo? O sea, es una persona que está absolutamente desclasada, que no tiene ni idea de a qué clase social pertenece. Si no van a defender los intereses, digo, tomo el Renault 9 porque es algo que se vio en una marcha que quedó como para la historia también. Es una imagen que yo creo que los libros de historia la van a rescatar. Alguien defendiendo a un grupo que realmente nunca va a luchar por los derechos de esa persona. Entonces, a veces también, bueno, pero tiene que ver con esto de los medios, ¿no? Imponen un tema en la agenda y una vez que se imponen esos temas en la agenda, pareciera que es lo único que ocurre. Entonces, bueno, a veces puede pasar esto y uno lo entiende. Pero sí, Rafael, decime. A ver, yo creo, desde lo particular, que el tema de o sea, que el campo son tierras usurpadas que se vienen heredando de familia en familia a lo largo de lo que es la historia de la nación. Entonces, o sea, Se picó. yo creo que
por esas tierras se tienen que pagar impuestos. O sea, la primera marcha del campo fue si bien vienen desde hace muchos años, una muy notable fue la del 2008, que fue cuando apareció De Angelis y todos esos personajes del campo. A mí me ha tocado trabajar con gente o sea, yo estuve 7 años trabajando en una empresa que construía estaciones de servicio. Y la mayoría de los estacioneros tienen o sea, el que menos tiene estaciones de servicio tiene 2, 3. Y la mayoría son todos terratenientes, o sea, todos tienen campos, y todos hablan de una forma muy despectiva de lo que es la clase popular, o sea, de ingresos medios para abajo. Entonces, cuando te cruzas con esa gente, tomás una postura que es totalmente, eh, o sea, te das cuenta de lo ajeno que estamos a esa clase social. Que defienden otros intereses. Exactamente. O sea, ni buenos ni malos, cada uno defiende los intereses que lo hacen feliz. Esos intereses no hacen que el pueblo sea feliz, digo, porque lo ponen en un lugar, digo, es cierto que uno puede tener con mucho trabajo y esfuerzo una estación de servicio, ¿no? O un emprendimiento, un No, comercio. estación de servicio no es posible porque estamos hablando de un capital de $500.000 para arriba. Entonces, Bueno, no, entonces no sería un no, emprendimiento. familiar no puede ser. Exacto, sí, bueno, ponele entonces que no estaríamos llegando. Pero podemos hablar de un negocio más o menos chiquito. Pero hay veces que esas personas que tienen esos negocios chiquitos piensan como estos señores que son dueños de estas estaciones de $500.000. Entonces, ese es el problema. O sea, que él piense como piensa, también es un problema, ya lo creo que sí, pero digamos, es menos cuestionable. Yo lo que más cuestiono es aquel que se pone a defender los intereses de estas personas que pueden poner una estación de servicio de $500.000. Entonces yo salgo a defender algunas cuestiones de esos grupos que nunca me van a dar nada. Porque además todo el tiempo van a trabajar con mi dinero también, imponiéndome precios y demás. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Creo que justamente para eso también está esta materia, para poder interpelarnos. ¿Y qué sucede con aquellos? Bueno, con los que tienen pequeñas tierras, bien Emiliano, es muy buena pregunta, son los pequeños productores. Eh, a los pequeños productores está bueno dejarlos aparte de esta contienda, porque hay muchos pequeños productores que le ponen mucho empeño a su trabajo y dan trabajo rural también. Pero claro, compiten con multinacionales que son los que de alguna manera muchas veces imponen las reglas y las pautas de trabajo para el sector. Fíjense, hace poquito entraron a un gran galpón que tenía soja estacionándose, esperando que el precio suba para poder venderse. No sé si lo vieron en las noticias, me apareció en Google Noticias, ahí en el telefonito. Eh, entonces entraron de la FIP a un lugar y era un gran hangar, un galpón inmenso y tenía soja, parecían montañas de arena. Impresionante lo que apareció. Entonces, Sasha, No, perdón, estaba tosiendo y tenía el micrófono abierto. bueno, bien. Ahora vamos a entrar. Profe, disculpe que lo interrumpa. Sí, Jesús. Acá en el WhatsApp dice que hay una chica, Melanie Zembalo, que no tiene luz, ¿viste? Y no puede ingresar a la clase ni nada. Bien, Quería que la avise usted. buenísimo. Ahora cuando tomo lista, a recordármelo, Jesús, por favor. Bien, y ahí quedamos. eh, Ahí le pasan el link a Diego, porfas. Ahí llegamos a la clase de 2 de la unidad 2, que es la última clase, que es justamente el texto de Alejandro Cataruza, que nos quedó colgado, que es la llegada del peronismo, ¿no? Cómo llega el peronismo en el capítulo 8 y 9 a
al poder, ¿no? Después, el texto que habla de la ficha de cátedra, que es de los modelos de acumulación, y en este caso es el modelo EASY, que de alguna manera explica al peronismo. ¿Mm? Y en esta ficha de cátedra lo que tenemos que tener presente es que eh, aparece claro qué cuestiones, ¿sí? Qué cuestiones eh, internacionales, ¿sí? A ver un minutito, aguárdenme. Bueno, fantasmeé un poquito. Rafael, no empiece, dice Emiliano. ¿Qué estaba pasando? Me perdí algo ahí. Estuve fantasmeando un ratito y, como dicen, gosteando, me gusta esa palabra. Bien, cuestión. Tienen ahí ustedes entonces las cuestiones internacionales que siempre aparecen, como decíamos hoy, y ahí tuvimos la Gran Depresión, la caída de la bolsa de Nueva York, ¿no? 1929, 1930, y obviamente las dos guerras mundiales, ¿no? La del 14 y la del 45. Ahí ustedes tienen de qué manera eso va a impactar en la historia política, económica, social de nuestro país. Ahora, también, como decíamos, este, aparece desde Estados Unidos esta potencia que emerge luego de la Segunda Guerra y además emerge con planes bien claros. Para el interior de Estados Unidos, el presidente Roosevelt va a generar un plan, que es el plan o programa del New Deal, que es un plan que justamente va a intentar que a todos aquellos obreros hasta puedan tener su propio auto, digamos. O sea, en ese sentido, las empresas generan eh, condiciones para que puedan tener también el aumento del consumo de esos bienes capitales que aparecen. Entonces, para reactivar, ¿no? Para sacar del enfriamiento a la economía. Y todo esto es una política económica que va a beneficiar a todo el conjunto de la ciudadanía y que nosotros en esta fase del capitalismo la llamamos estado de bienestar. ¿Mm? Que son políticas keynesianas, que son las políticas que siempre, vuelvo otra vez y nadie se ofenda, el señor despeinado critica, ¿no? Critica el keynesianismo, critica esto de estimular la demanda a través del consumo. Entonces, esa rueda, ¿no? Esa rueda va generando demanda, consumo y estabilidad económica. Acá quiero hacer un paréntesis. No sé si lo dije, pero si no lo dije, lo digo ahora, que me gustaría en algún momento que Argentina pueda tener una democracia al estilo de la democracia francesa, ¿no? Si ustedes me preguntan qué democracia quisiera hacer, a quién se quisiera parecer, me gustaría realmente parecerme a la democracia francesa. Y sobre todo después de lo que pasó, que ganó Emmanuel Macron, ¿no? Que le ganó a la ultraderecha encima, ¿no? Que le ganó a la ultraderecha, que le ganó a una candidata casi nazi, les digo yo. Entonces, Emmanuel Macron no es un hombre de izquierda tampoco, cuidado. También es de derecha, pero
un hombre de derecha con la mirada de un capitalismo social, un capitalismo más redistributivo, si se quiere. Dentro de lo que la redistribución en un país del primer mundo puede ser también, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. No soy ingenuo, ¿no? Sé cómo se mueven los cordeles. Ahora, es la tendencia europea, tal cual. Ahora, es cierto que es bien interesante entender lo que pasó. Me desconecto, Manuel. Bueno, suerte, Manuel. Estudia para el parcial, ordenate y nos vemos la semana próxima, un ratito, el miércoles, por cualquier duda que aparezca. Bien, entonces les decía, ahí ustedes tienen un modelo democrático que es bien interesante y que aparece en la realidad, porque si no pareciera que en ningún lado hay una democracia como nos gustaría tener, ¿no? Y la verdad es que ahí, en Francia, podemos decir que hay una, una democracia eh, con algún modelo redistributivo interesante. De hecho, en la pandemia, Francia se portó muy bien, digamos, hizo las cosas muy bien. No pasó lo que pasó en Italia, que tuvieron muertos en los cajones en las iglesias, digo, o el desbarajuste que sufrió España decidiendo los médicos a quién atendían y a quién no. Eso no se olviden de esas cuestiones horribles que sucedieron, que no pasaron en nuestro país. Está bien, ustedes me van a decir, pero profe, cerraron todo. Yo no pude comer, tuve que ir a buscar una caja de alimentos a una escuela, tuve que ir al municipio a pedir alimentos. Y sí, pudo haber ocurrido. Sí, y realmente lamento, ¿no? Lamento que haya ocurrido eso. Pero no tuvimos que ver muertos en las calles, como lo vimos en algunos países latinoamericanos, ¿no? Entonces, ese tipo de Estado, ¿no? Que forma parte de una democracia más social, es exacto. Ecuador pasó eso. Bien, Jesús. Eh, Ahí alguien preguntó algo del rubro. Yo tengo hermanas, son enfermeras. Sasha. Sasha, ¿te contaron algo de de lo que pasaba en los hospitales durante la pandemia? Ella trabaja en el hospital de Seiza y en el hospital de Seiza estuvo bastante tranquilo. Hasta en los primeros momentos siempre fue tranqui. Lo único que no tenían es que no le daban insumos, ellos se tenían que comprar todo. Bueno, oxígeno, esas cosas que faltaron siempre, pero nunca tuvieron eso de decir, bueno, a este sí, a este no. O sea, dentro de todo, acá en Ezeiza fue bastante bien llevado. Bien. Ahí tenemos un informante de primera línea, digamos. Eso de no tener que decidir realmente es un logro, digamos, ¿no? El aumento de camas y demás. Yo tengo amigas era dormir en el pasillo y seguir de largo, Córdoba. Claro, 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 claro. Igualmente, convengamos que Este, ella es pediátrica, entonces en la pediatría no había mucho movimiento, había días en que ellos solo estaban ahí por alguna emergencia, pero es que la gente tampoco iba por emergencias porque estaba encerrado en su casa, casi nunca había accidentes como para decir, bueno, tengo que estar en movimiento todo el tiempo. claro, Lo que era guardia adulta era el problema siempre, pero tampoco, o sea, hubo situaciones extremas, pero tampoco al nivel que hay en otros hospitales más generales de la provincia. Convengamos que Seiza tampoco es muy grande. claro. Muy bien. Muy bien, muy buen aporte. Muy buen aporte. Bueno, entonces, fíjense, el estado de bienestar, que es ese estado que uno busca permanentemente, que, por ejemplo, la salud pueda ser un derecho para la población, que la educación pueda ser un derecho para la educación, un derecho para la población, es un Estado-nación que va a buscar permanentemente eh, tratar de industrializar a ese país. Digamos, nosotros en ese
lo que vamos a buscar es cómo establecer posibilidades para que la gente pueda generar su propia pyme, su propia industrialización. ¿De qué manera? Sustituyendo la importación. Si esto se fabrica afuera, ¿no? ¿Cómo hago para que esto que se fabrica afuera y yo lo tengo que importar, con los insumos que tengo, fabricarlo acá? ¿Mm? Entonces, ¿cómo hago para fabricarlo acá? Y ahí comienza un proceso que es el proceso de sustitución de importaciones, y en nuestro caso se va a dar en la primera etapa, 1946, exacto, Emiliano. Desde 1946 a 1955, como dice Catarusa en su texto, y obviamente se consolida una industria que es liviana, también hay que decir eso, que es la industria alimenticia, es la industria farmacéutica, hablando de farmacia, es la industria del agro, ¿no? Aparecen fuertemente los frigoríficos, ¿no? Y los emprendimientos textiles. Entonces, desde ese lugar hay un engranaje que comienza a mover distintas divisas que vienen, por un lado, de lo que yo voy a importar, los insumos. Por eso en algún momento, bueno, Lucía, a ver, dale, que alguien me avise luego, ¿cómo hacemos para que ese ingreso de divisas yo vendo, como soy el famoso granero del mundo, yo saco de aquí todos mis insumos y esa plata ingresa y esa plata la redistribuyo, ¿no? De esa manera, eso también se invierte, vuelve a invertirse en estas políticas del Estado. Entonces, para eso también el peronismo va a crear el IAPI, que es un instituto que va a permitir regular los precios de los insumos del campo. Entonces, ahí interviene y no lo deja librado al azar, no lo deja librado a que cada uno, chao Lorena, estudia porfa, que alguien me avise que estuvo. Entonces, de esa manera tienen una relación entre el precio internacional, estatizar el Banco Central, bueno, las estatizaciones de los trenes, ¿no? De todas las empresas públicas que en ese momento comienzan a ser públicas, pero en realidad están en manos de extranjeras. Por ejemplo, los teléfonos, los puertos, la energía misma, ¿no? Y obviamente el ejemplo típico es el de los ferrocarriles. Que en 2023 va a ser demolido por el despeinado. No, por Dios, Dios no quiera, por favor. Bueno, y esto es un modelo de redistribución de la riqueza distinto del estado de bienestar. Un modelo de redistribución distinto. Donde se busca alcanzar el pleno empleo. Por eso mucha gente tiene el buen recuerdo del peronismo cuando dice que eran sueldos altos. Hubo una gran redistribución de la riqueza. Pero la renta nacional era 50-50. 50 de la renta nacional para el sector asalariado y 50 para el sector de las burguesías. Sean estas burguesía agraria o burguesía empresarial, industrial. El 50-50. Bueno, eso es lo que se intenta hacer y que de alguna manera se obtuvo. Pero había tanta oposición al peronismo que el peronismo trató de controlar a las expresiones disidentes, que esta es la crítica que le podemos hacer a ese peronismo, ¿no? Si bien siempre se le critica que los libros de texto de las escuelas primarias decían casi yo amo a Evita, yo amo a Perón, en los libros de texto anteriores al peronismo también hablaba de lo lindo que era ser un peón de campo. Cuidado. Hay algunas lecturas que romantizan trabajar en el campo, ¿no? Y la verdad que no era muy romántico trabajar en el campo de sol a sol. Pero bueno, digo, para poner un poco, para no quedar mal con ninguno de los dos, profe,
no explicita lo que piensa, no, yo tengo que ser lo más objetivo posible. Tengo mi pensamiento, obviamente. Tengo mi pensamiento, pero es cierto que hubo algunas prácticas que estuvieron al roce de la censura. Bueno, se cerraron revistas, diarios, los muchachos se pusieron un poco pesados, digamos. Pero más allá de eso, fíjense ustedes, si hacen la cuenta, cuando escuchan hablar que el peronismo dice áspero el Juan Domingo. Sí, no sé si él, yo creo que más los que lo secundaban, ¿no? Hay, como siempre decimos, hay más papistas que el Papa. Pero decirles que en este caso, ¿no? En esta situación, eh, hay que tener en cuenta también que nunca estuvieron 70 años en el poder, como se dice. Eso es mentira, es una falacia. Estuvieron desde el año 46 al 55, el primer peronismo. Y luego lo vamos a volver a ver en el 74, ¿sí? Lo vamos a volver a ver a Juan Domingo Perón. O sea que durante todo ese tiempo hubo democracias restringidas. ¿Eh? Entonces, recién vamos a volver a ver a Perón en el año 74, digamos. 73-74 en realidad. Ahí tienen un año más. Después van a tener 10 años de Carlitos, del año 89 al 99. No lo nombre que se cae el techo. No, bueno, lo dije Carlitos. Y después tienen el gobierno de Néstor Kirchner del 2003 a 2007, vayan sumando, y después el de Cristina Fernández de Kirchner, 2007-2011. No dan 70 años. O sea, no da la cuenta. Es mentira. ¿Eh? Sí, bueno, un año, Rafael. No lo quería nombrar, pero bueno, lo trajiste. Sos un chico bastante leído. Un año, sí, bueno, estuvo un año, vamos a decir. Y por asamblea legislativa. Claro, ni siquiera votado. Constitucional sí, porque la Constitución lo permite, pero digo, por asamblea legislativa. Bien, hasta ahí, entonces, el único texto que nos faltaría leer que les queda a ustedes es el texto de Goldberg. Ese texto lo van a tener que leer solitos, es el único texto que los voy a dejar colgados, que lo tienen que leer y que no vamos a poder hacer acá una evolución. Supuestamente ya debiera estar leído, pero bueno, ese lo fichan y lo tienen preparado. A ver que voy a buscar la planilla de ustedes. Comisión 05. Profe, Melanie Cémbalo y Catalina Golfieri también están sin luz. Bueno, Me ponen en el grupo. dale, ahora cuando las nombro me decís. Rocío Huaranca. Profe, consulta. La semana que viene tenemos clase igual el miércoles, Un ratito nomás, Lourdes. aunque tengamos el parcial, ¿no? Igual. Sí, 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 a ver qué onda, cómo andan, qué sé yo. Ok, ok. 5 minutos. Por cualquier cosa me conecto, pero en realidad ustedes están haciendo el parcial. Ah, bueno, está bien. Melanie Zembalo. ¿Qué falta? Melanie Zembalo. Es la chica que falta, que está sin luz. Ausente, sin luz. Bien. Santiago Romero. Presente. Olmo. Si yo no lo llevo en el chat, por favor, los que tienen la lectura en el chat me avisan. Benítez, Ezequiel, Rossi, Vargas,
Lucía Vargas no había puesto en el chat que tenía Vargas, que ir. presente. ¿Está por ahí? ¿Vargas Luciana. dijo, profe? Sí, Lucía Vargas. Ah, no. No. Se fue al veterinario, profe. Ahí puso en Ah, el ahí chat, está. digo. Estaba presente. Bien. Luciana Luna. Ah, está ahí presente, siempre está con la cámara. Bien. Azul Martínez. Emiliano Truyen está presente. Julián Profe, Cortés. Azul Martínez está presente, no está en el listado de personas conectadas. ¿Estará durmiendo, che, o no me escuchó? Puso en el chat presente, profe. Ah, bien, no la vi, perdón. Lourdes Sánchez está presente. Llegó un poquito tarde hoy, pero bien. Yara Jazmín Rodríguez Vega. Presente. Yara, bien. Mauro Castro Rey está presente porque intervino. Tuvo también un chistín. Victorio Damino. Presente, profe. Vicky. Mateo Cabrera. Oye, a Mateo no lo escucho más. Hay un Mateo porque lo he visto en otras clases. Ahí está. Lucas Orellana. Está pero no habla, dice. Deben ser compañeros. Carola Sequeira. Está presente. Bien. Tiago García. Hoy Tiago no habló nada. Está presente, ¿eh? Está presente. Tiago Samuel García, ¿no? Sí. Joana Cárdenas. Golfieri estaba presente. Está presente ausente sin luz. Ausente sin luz. Dayana Martínez. Presente. Bien. Franco Fassini. Gonzalo Galarza. Ahora cada vez que pongo ausente me sale ausente sin luz. Gonzalo Galarza, ausente. Guadalupe Paredes. Ausente. Diana Blanco Rodríguez. Profe, sí, acá en la lista de personas figura como Lupe Paredes. ¿Está? Sí. Mandale un Profe, interno ahí. Gonzalo Galarza es amigo mío, es de otra comisión. ¿Puede ser? Gonzalo Galarza está en la comisión 05. Lo tengo acá. Ah. ¿Y él le toma lista en la otra? No hablo mucho con él ahora, pero yo sé que estaba en otra comisión, pues está en otra carrera. Ah, bueno, decirle, mira, che, te nombraron en política y sociedad. Dale, A ver ahí qué le digo. onda. ¿Mm? Su segundo nombre es Emanuel, por si, tal vez, para ver si es el mismo o no. No tiene segundo nombre. Capaz que es otro. Blanco Rodríguez me dijo que está. Tatiana Burgos. Hoy Tatiana no habló nada. No sé si está por ahí. Acá, profe. ¿Estuviste callada hoy, eh? Estoy media congestionada, profe, por eso. Ah, bueno. Lautaro Aguirre. Bien. Ari Echave. Bien. Y ahora vamos a los que me faltan. Acuerden que ya falta poco, ¿eh? Brenda Fosco.
No sé por qué. A ver si lo puedo tener ahí. Si vieran, esto parece una cabina de control. Estoy con la compu, con la netbook, con el telefonito. Me siento como en Star Trek, con las pantallitas. Brenda, No creo que Emiliano conozcan Ezequiel. Star Trek, los chicos. Emiliano Zambrano. No está. Sol Valentina Barón. Manuel Sánchez estuvo. Ezeiza María Celeste. Presente. Bienvenida a la Argentina, Celeste. Te escuchamos la voz. Bien. Ailén Quiroga. Me dijo presente. Presente. Natalia Cáceres. No me gusta ver el Meet desde la compu, por eso lo veo en el celular y no puedo ver los chats. Me desaparecen rápidamente y si entro al chat se me van las camaritas. Entonces soy un poco insoportable con el tema de la camarita y prefiero, por eso estoy como pidiéndole siempre a alguien que haga la segunda ahí. Graso. No, hoy Fernando no estuvo, pero Hoy no suele aportó, pero sí, estar. suele estar. Tamara Peralta. Presente. Presente. Tiago Prullas. Bien, Sí, Tiago. está. Nicole Paroso. Mónica Valdés. Sí, está presente. Bien. Cristian Gabriel Mariscal. Lucía Armola. Perdón, Celeste Armoa. Presente. Bienvenida a la Argentina. Araceli Lescano. Presente. Bienvenida. Soria Karina. Mabel Carranza. Carra. Ponce Bernardo. Rafael Arrieta, ausente. No, estoy presente. Más que nunca. Micaela Sabrina Coronel Muñiz. Presente. Luciano Fernández. Acá, profe. Bien, Luciano. Sebastián D'Alessandro. Nadia López. Ramiro Echeverría. Candela Marena. Matías Ezequiel Diegues. Es Matías, ¿no? Anda por ahí, me parece. ¿O salió? No, está. Ahí está. Erika Sotelo. Sabrina Urquía. Diego Acá, profe. Camino. Sabrina está, sí, está ahí. Bienvenida, ahí está. Estefanía. Profe, Micaela de Martini dijo que está viajando y que se está quedando sin batería para cuando llegue el momento. Bueno, avísame, por favor. Sí. Si no tenemos. Estefanía Bonamino, justo, mirá, presente. Melanie Rodríguez. A ver, ya le digo a ver si está Melanie. No. Agustín Lescano. Marco Antonio Gómez. Federico Villalonga. Federico lo he visto en otras clases. Federico Villalonga está. Ahí está calladito y no sé, debe estar
entre las sábanas, me parece, ¿eh? Disfrazadita, me parece que estuvo callado. Nicolás Velázquez se ríe. Nicolás Velázquez. Franco Colina. Presente, profe. Bien, Franco. Bienvenido a Argentina. Silvio Agustín Chazarreta. Silvio Agustín está. Ahí está. Bien. Carlo Carcagni. Patricio Lara. Sí, está presente. Bien. Gabriel Ortiz. Brisa. Presente, profe. Brisa está presente. Candela Roldán. Presente. Anabela Pararea. ¿Anabela no está? Aparece en la lista, pero no sé si está. Sí, está presente. Agustín Maldonado. Presente. Es el locutor de la clase. Señor Agustín. Bien. Anabela Ailén Argañarás. Sí, está presente. Bien. Walter Emanuel Ayala. Es denso esto, pero lo tengo que hacer. Sí. Bien, Ayala, bienvenido a la Argentina nuevamente. Hanna Lucía Rolón. Bienvenida a Argentina. Matías González. Presente, profe. Bien, Mati. Lorena Micaela Macri estuvo y se tuvo que ir. Sí. Bien. Aviso. Agustina Villarroel. Karen Evelyn Pereira. Nahuel Gauto. Candela Roses. Emanuel Almada. ¿Candela está? Sí. Bienvenida. Emanuel Almada. Acá, profe. Jesús. ¿Por qué te tengo con un solo nombre acá? No sé, es que tengo, creo, el primer nombre nomás, por eso. ¿Para qué te vamos a agregar Jesús? Porque a vos ahí en el chat aparece Jesús. Sí, por eso. Porque es del Meet, se configura así. Bien, señor Emanuel Jesús. Muy bien, señor Jesús. Se pasó. Está presente. Utrera, Estefanía, que siempre está, hoy no la escuché. A ver. Mientras tanto lo voy buscando en el... Eso, pues fíjate, porfa. No la veo acá. Qué raro, porque es una chica que siempre está y participa. Ailena Agostina, hoy Ailena estaba. Acá, profe. Ahí está, muy bien. Sasha está. Acá. Federico Varela. No lo Presente, vi. profe. Ahí está. Hoy estuviste calladito, Federico. Ignacio Campos. Presente. Bien. Micaela Vargas. De Martini. Es la que se fue. También. No suena de Martini. No lo vi. Luciano Figueroa. Presente. Es la que se fue, sí. Luciano, ¿estás ahí? No, Luciano no lo vi. Rufino. A ver. Avendaño. Y Seba Elías. Bien, Obreque. Presente. Buenísimo. Impecable. Bueno, escuchen
lean, organicen el material y Santino Fontana no está. Dice que no